Meli, bienvenida, buenas noches. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Melissa Castaño. Yo soy psicóloga y soy facilitadora en Serpid. Es un placer pues acompañarlos en esas charlas tan importantes, como decía el doctor Ramón y Sandra, que nos acompaña tanto también en estos procesos. Y es muy rico pues que todos los miércoles y que se presten esos espacios para aprender, para conocernos también un poco y para pues tener más cercanía en temas tan importantes pues que nos acompañan en nuestro diario vivir. Bueno, hoy vamos a hablar entonces sobre la procrastinación, un tema pues que, como le digo nuevamente, es muy importante, no solamente pues como en los procesos que tenemos a nivel familiar, ustedes como acompañantes de sus hijos, de sus familiares, sobrinos, hermanos, sino también para ustedes mismos. El tema de que normalmente pues siempre planeamos muchas cosas y siempre queremos hacer muchas cositas, pero pues por X o Y razón siempre lo terminamos aplazando o postergando. Entonces vamos a aclarar un poco ese tema hoy y pues ya primero, digamos, comparto como el tema conceptual, comparto experiencia también y ya pues damos paso a las preguntas. Entonces, bueno, como les comentaba ahorita, el tema entonces es sobre la procrastinación. Debemos empezar y entender también pues que este tema se desarrolla pues porque de alguna u otra forma nosotros y las personas prefieren realizar actividades pues que les generen de algún otro modo resultados como satisfactorios a corto plazo, ¿cierto? En lugar de aquellas que de pronto impliquen, digamos, como un esfuerzo más y que vaya a tener resultados a largo plazo. También es un término pues que se ha convertido en un factor como trascendente y pues que repercute de alguna otra forma de manera negativa en diferentes contextos en los que nos desarrollamos, ya sea a nivel laboral, sea a nivel familiar, sea a nivel social o también académico. Este término de procrastinación pues no era muy empleado hasta comienzos pues, del siglo XIX, cuando comenzamos ya, digamos, a tener más acceso a las tecnologías, a que sabemos bien que el tema de las redes sociales, el tema de estos dispositivos nos generan mucho más distracción y por ende pues postergar y seguir aplazando de pronto actividades que requieran de más o que debemos de priorizar como tal. También debemos tener en cuenta pues que la procrastinar influye también en las actividades de la vida diaria. De alguna u otra forma va debilitando como la autonomía de nosotros mismos. Es decir, pues como llevando al incumplimiento de nuestras obligaciones, de nuestros deberes domésticos como tal, y que también pues va afectando el desenvolvimiento en la interacción como tal a nivel social y todas las actividades que mencionamos y en que nos desarrollamos. También es como, por decirlo de alguna otra forma, es un patrón también de comportamiento, pues que caracteriza en general por aplazar de manera voluntaria la realización de actividades que deben de ser entregadas pues como en un momento o en un espacio establecido. Entonces, pues podemos decir entonces que es un fenómeno pues que ocupa como todas las esferas de acción de nosotros mismos. Bueno. También debemos de entender en un tema, pues como datos curiosos, en el tema de antecedentes, pues esta parte, pues como haciendo un pequeño análisis, también no alargando mucho esta parte de antecedentes, se deben pues de tener en cuenta que hace muchos años, en los 3000 años antes de Cristo, pues los egipcios utilizaron el término de procrastinación para referirse como un dicho a la costumbre de evitar el trabajo y el estado de pereza de una persona ante una actividad necesaria para subsistir. Y también en otros añitos por esos lados, también los griegos mencionaban que no abandones la labor de hoy para mañana ni pasado mañana, porque un trabajador lento no llena su granero, ni uno que posterga su trabajo. Entonces, digamos que en esos tiempos se hablaba más de un término de productividad, más de cumplir algo, de qué tanto produces. Y ya pues hoy en día, pues los vamos como transformando y vamos priorizando también otras actividades. Podemos decir entonces que la procrastinación es un patrón de comportamiento caracterizado por aplazar voluntariamente la realización de actividades que deben ser entregadas en un momento establecido.
se ha encontrado que evidenciar comportamientos relacionados con la procrastinación también está relacionado, digamos, a ciertos términos o ciertos comportamientos o ciertos sentires también relacionados al bajo autoestima. También tenemos el tema de autoconfianza, también va disminuyendo, el tema de autocontrol y autorregulación, y que todo esto va llevando también a tener afectaciones y llevando también a trastornos mentales o dificultades o problemáticas relacionadas a la depresión, a la ansiedad, a comportamientos de desorganización y en algunas cosas también, como decía yo creo ahorita el doctor Ramón cuando nos estaba saludando, al perfeccionismo, ¿cierto? Que a veces no hacemos, digamos, o no terminamos la tarea por no hacerlas a nuestro modo de manera perfecta o por simplemente evitar hacerla. Entonces también, digamos, hay que tener en cuenta eso como definición, ¿cierto? Y que también pues como esa autoconciencia es una pieza como fundamental para inferir en las consecuencias perjudiciales de nosotros. No solamente se hace consciente de que se está postergando la tarea, sino que hacerlo resulta de una manera desagradable, resulta de una manera pues que no nos gusta, que no nos aparece, sí, como agradable en general, pero que aún así lo hacemos parte pues de la vida. Entonces, la procrastinación se caracteriza por una falta de regulación de las emociones en la gestión de tiempo destinada para una actividad. Entonces, es de esta manera como esto se interpreta como retrasar algo hasta mañana, ¿cierto? Y se define también, pues logré como recolectar algunas definiciones, pues ya que hay muchas, ¿cierto? Entonces, la recolecté pues como de modo que nos quede un poquito más clara y que no tengamos de pronto, que no quedemos muy enredaditos. Entonces, también pues se define como el hecho de posponer la culminación de una tarea, pues que usualmente resulta en un estado de satisfacción y malestar pues de la persona. Bueno, acá, de acuerdo como a esta parte conceptual, debemos también tener en cuenta que hay varios tipos de procrastinación. A ver si de pronto nos logramos como, ¿con qué nos identificamos? Está uno de ellos que es el tema de perfeccionista, que es quien aplaza las tareas por incumplimiento de estándares personales, que busca la persona que busca siempre hacer las cosas de un modo inmejorable, al menos pues desde su perspectiva. Entonces la realidad es que generalmente esa actitud cubre un gran temor, cubre un miedo a terminar algo que sea susceptible para otras personas o que de alguna otra forma no sea bien recibido. Entonces no sé si ya muchos les han pasado, los que de pronto son o somos perfeccionistas, que abandonamos una tarea o la aplazamos y la aplazamos por no haberla hecho de la manera en que nosotros queremos. Está el otro tipo de procrastinador, que es el soñador, que es la persona que prefiere divagar en fantasías. ¿Cómo así? Prefiere refugiarse en la etapa de planeación. Entonces planeamos, es que lo voy a hacer de tal manera, esta actividad o esta responsabilidad que tengo, mejor voy a esperar a que consiga tal cosa que necesito, ¿cierto? Entonces una planeación idealista y que así pues que no tiene que enfrentar como la realidad que implica salir del mundo como un proyecto. Listo. Este prototipo puede ser muy frecuente, especialmente en las personas que son emprendedoras, que tienen un negocio, que están también como creciendo a nivel personal, entonces, o que tienen de pronto un rol en el tema de un poder de decisión o un cargo que requiere de más exigencia en ese sentido. Entonces, sobre todo pues porque tienen como más margen de manejo de su tiempo y de sus responsabilidades. Entonces, la persona nunca acaba de alcanzar ese gran proyecto o ese negocio o ese negocio familiar, pues que porque aún está pues como contratando o la persona o es que me falta esto o es que no he encontrado una oficina. Entonces, ese es como el tipo, uno de los tipos que puede ser. También se encuentra el procrastinador preocupado, que es la persona que es temerosa de las consecuencias. Mejor dicho, que prefiere no involucrarse, ¿cierto? Entonces yo me preocupo, pero espero que las cosas se resuelvan por sí solas. Listo. Está también el generador de crisis, que es quien disfruta de la interacción social sin desarrollar las actividades. Entonces, a veces, muchas veces pasa que estamos haciendo un trabajo en grupo, somos varias personas que vemos
resolver una situación o vamos a decir algo así sea un encuentro o una comida, y nunca lo hacemos por siempre estar definiendo, por siempre estar interactuando con otras personas, entonces lo vamos aplazando y aplazando y aplazando y realmente pues no cumplimos con lo que en este momento se debe priorizar. También está la persona muy ocupada, de pronto también se sienten un poco identificados, la persona que siempre atiende varias tareas al mismo tiempo y nunca las termina. Entonces desde afuera siempre se le ve súper ocupado, que tiene que hacer esto, que está en clases de tejido, que está en clases de un diplomado, que está en clases de natación, que también está estudiando, que también tiene que trabajar. Entonces no para ni un solo segundo de hacer actividades. Y el problema es que tampoco avanza porque se dedica a hacer las tareas de bajo impacto, o sea, las que no son tan prioritarias, ¿cierto? Habiendo pues otras demás que requieren de mucha atención. Bueno, también hay que tener en cuenta pues que en esta parte del procrastinador ocupado es la persona también pues que se dedica horas y horas y horas de su día para hacer tareas administrativas que no son relevantes. Argumenta que son cosas urgentes, que hay que sacar adelante, pero que en realidad son cosas pues que solo lo mantienen ocupado sin avanzar como, sin lograr pues como un avance consistente. Por último se encuentra el tipo de procrastinador relajado. Es aquel que evita totalmente cualquier situación que le genere un estrés y un compromiso, ¿cierto? Entonces, no, pues yo prefiero, no, yo necesito mi tiempo para mí, no puedo hacer las cosas pues porque estoy estresado, no puedo, no, yo así no funciono, ¿cierto? Entre comillas, pues que siempre solemos a veces tener esa frase de como un procrastinador, que decimos, no, es que a veces no, yo así en ese estado no funciona, entonces vamos aplazando y aplazando las cosas y finalmente pues vamos huyendo de ellas, ¿cierto? Bueno, para ello entonces tenemos unos ejemplos. Estos ejemplos, pues que la procrastinación puede darse de formas muy diversas. Por ejemplo, disponer eternamente de preparativos. Entonces, para enfrentar lo que hay que hacer, entonces prefiero, primero voy a servirme el café, la aromática, ay no, un sanduchito antes de empezar, ¿cierto? Me siento en la silla, no, necesito ajustar la silla, esta silla no me sirve, entonces paro y tengo que buscar la adecuada, o voy a cambiar de lapicero, o voy a hacerle mantenimiento mejor al computador para que esté mejor, ¿cierto? Entonces siempre estamos preparándonos y preparándonos, pero realmente nunca nos sentamos a ejecutar eso o esa responsabilidad que debemos hacer. También está atender tareas menores y muy poco importantes. Entonces, por ejemplo, si somos empleados, primero voy a enviar un correo antes de hacer esto que me requiere más esfuerzo y que lo necesito ya, ¿cierto? O a corto plazo. Entonces, le dedican más tiempo como a otras tareas que no son de tanta importancia. Para esto de lo que les he compartido, pues también hay que tener en cuenta que esto se da también por algunas razones, ¿cierto? Al saber que tenemos una tarea agotadora, nos podemos llenar de miles de motivos para aplazar. Entonces, esos motivos son los siguientes. Uno de ellos, pues, es evitar una actividad que no se puede hacer a fondo o perfectamente, ¿cierto? Lo que les decía inicialmente, pues si no lo puedo hacer a mi manera, entonces mejor no lo hago. También hay una dificultad para concentrarse en una tarea. Muchas veces, pues, pasamos por unas situaciones, ya sean familiares, unas problemáticas, pues, a nivel personal, ¿cierto? Que a veces nos dé mucha dificultad concentrarnos. Más allá de problemáticas, también podemos tener dificultades de nuestra atención y pues eso requiere pues que se vea afectada de pronto en responsabilidades pues que nos lleven o que requieran mucho más tiempo. Evitar algo que provoca sentimientos de incompetencia. Entonces va el tema de la seguridad, ¿cierto? No, siento que no soy la persona más preparada para realizar esto, entonces mejor no lo voy a hacer. Está también la necesidad de estar en el estado de ánimo adecuado para hacer el trabajo, lo que les decía ahorita. Entonces, si no, hay cosas que debemos de cumplir, hay cosas que así nos sintamos de pronto bajitos de nota, a veces nos sintamos como que no es el día de nosotros. Hay cosas pues que no debemos abandonar, el trabajo, las cositas del hogar, ¿cierto? Entonces, si yo siempre digo que no estoy de ánimo adecuado
para realizar esa responsabilidad que tengo, entonces ¿cuántas cosas abandonaríamos? También está la razón de creer que se ahorra tiempo y esfuerzo al hacer varias cosas al tiempo. Entonces está el procrastinador ocupado que les comentaba hace un ratico. Entonces, no, yo mejor voy a hacer todo al tiempo. Por ejemplo, en las tareas del hogar. Voy a ir poniendo la ropa, voy a ir poniendo el almuerzo, voy a ir haciendo tal cosa, y varias, voy a ir de una vez adelantando este trabajo que tengo, y finalmente pues el tiempo no me alcanza y todo queda pesado, ¿cierto? Entonces es también el tema de hacer un uso adecuado del tiempo. Otra de esas razones se encuentra en la liberación del estrés. Pues la mayoría de nosotros vive en un entorno, o vive no, algunos, o estamos expuestos también a compartir un entorno que nos genere de pronto estrés, que nos genere de pronto un agobio constante, y pues con la procrastinación conseguimos liberarnos temporalmente del estrés, pues ya que pues reducimos de alguna otra forma los niveles de ansiedad, o también pues evitamos asociada pues como a la realización y cumplimiento de tareas. También ayuda a conservar la energía. En ocasiones descubrimos pues que aquel trabajo que hemos ido dejando para después, que es innecesario, entonces cuando nos damos cuenta que la procrastinación nos ayuda a conservar la energía que hubiéramos gastado en otra situación. También se encuentra el miedo al fracaso. Este motivo pues es muy habitual en aquellas personas que son muy perfeccionistas, que son muy autocríticos y consideran pues que las críticas a su trabajo lo son también sobre su persona. Entonces dejar que pase el tiempo y acabar haciendo la tarea en el último momento pues nos impide dar lo mejor de nosotros mismos, pues eso nos ayudará también a soportar mejor las críticas, pues tendremos como una justificación para ello. Está también el miedo al éxito. Progresar y conseguir el éxito comporta realizar pues como algunos sacrificios que en muchas ocasiones queremos hacer. También trabajar pues para obtener el éxito en aquellos que hemos planeado nos puede llevar también a tener unos conflictos con personas cercanas, con familiares o ante pues situaciones desconocidas y que pues realmente no lo queremos, pero este afán y este susto también de no hacer las cosas nos lleva como a ese temor. Está también enfrentar la autoridad. Muchas veces utilizamos la procrastinación para hacer frente a la autoridad que nos coloca en situaciones en las cuales todas las alternativas pues parecen negativas. Tenemos posturas como de inferioridad, ¿cierto? Que nos permite pues ejercer cierto control y poder sobre nuestra vida. Entonces también es como darle también, ir aprendiendo a darle un buen manejo de lo que estamos haciendo, y más allá de lo que estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos también gestionando nuestras emociones y por qué también lo estamos aplazando, ¿cierto? Es que es un tema de evitar. Yo siento que acá en esta parte, más que cumplir una tarea o una responsabilidad, es un tema de que no lo queremos hacer, porque pronto eso nos lleva a algo más allá de la tarea, es algo que sentimos, algo que lo vamos asociando con nuestras emociones siempre. Entonces, eso yo considero pues que lo debemos de identificar y tener muy en cuenta. Tenemos también entonces, de acuerdo a lo que hemos hablado ya a nivel conceptual, a nivel de los tipos de procrastinación, a nivel de también algunas razones que nos llevan a procrastinar, pues eso también presenta unas consecuencias. Y esas de las consecuencias es que, digamos, pueden tener efectos a nivel físico, a veces de forma inmediata. Pues uno de los más comunes podría ser, y ya el doctor Eric de pronto nos ayuda un poco más en este tema, pues de la privación del sueño, una alteración de sus patrones. Postergar nuestras obligaciones hasta el final del día o hasta la fecha límite nos obliga también pues como a alternar esa rutina de sueño. Y que también digamos como esa alteración del sueño, entonces eventualmente ese estrés también que nos genera nuestro cuerpo, pues también se va transformando en aumentar los niveles de ansiedad, ¿cierto? Que un nivel de ansiedad que ya nos impida realizar hasta lo que, mejor dicho, todos nuestros deseos, propósitos, así por más que queramos, esos niveles de ansiedad se suben o suben a un nivel tan alto, pues que nos impiden cumplir absolutamente con todo, entonces se vuelve algo problemático. También puede causar pues dolores de cabeza, ¿cierto? Problemas cardiovasculares, pensaría yo.
También estas consecuencias está el tema de sedentarismo, que hay como una conexión, pensaría, ahí entre la procrastinación y el sedentarismo, y que nos lleva pues a tener unos efectos secundarios, por ejemplo el tema de obesidad alto y la propensión a sufrir accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, de estar tanto tiempo tan quietos, por estar aplazando y aplazando y aplazando nuestras actividades, también nos lleva a que pues nosotros somos seres humanos y que de alguna u otra forma también necesitamos movernos. Y movernos no es hacer el super ejercicio de que tengo que ser super atleta, no. Movernos también es darnos un espacio con otras personas, ir al parque a tomarnos un café, una aromática, ir a comer helado. Eso también hace parte de movernos a nosotros. ¿Cómo van? Bien. Sí, bueno. Bien, pero con algunas dudas después hablaremos al final de dudas. Listo, claro que sí. Bueno, continuaré por acá, pues. También entonces, a partir de lo que hemos hablado, quisiera compartirles como una especie también de tips o de cositas que de pronto nos ayuden a disminuir un poco este tema de procrastinación. Uno de ellos es que hay que dar un primer paso, ¿cierto? Si tememos a una tarea por el motivo que sea, hay que plantearlo al menos un ratico, sácale un ratico. Cuando uno ya le saca un ratico y cuando uno ya comienza y empieza a trabajar como sobre ese miedo, ¿cierto? Como ese de qué susto comenzar, los comienzos siempre nos van a desadaptar, ¿cierto? Entonces, los comienzos siempre van a generar cambios en nosotros y que sí, no, obviamente nos va a dar mucho temor, pero si no arrancamos no vamos a saber, ¿cierto? No vamos a saber cómo nos va a ir y una vez los cambios pues no son tan malos, a veces es necesario, a veces también es permitirse como sacar ese ratico y arrancar con algo, eso nos puede ayudar mucho también. Está el tema de generar rutinas, si convertimos como en esas tareas repetitivas y aburridas en unas rutinas, también las podemos terminar haciendo no con tanto esfuerzo. También las rutinas pues son hábitos o costumbres que hacemos de una forma casi inconsciente y que nos vuelve la vida un poquito más práctica. Al no darles como tanta vuelta a esa situación o a esa tarea en específica o a esa responsabilidad, lo vamos rutinalizando. Entonces, obviamente se nos va a hacer mucho más práctico. También está el tema de tomar decisiones. Muchas veces vamos aplazando una tarea inconscientemente, simplemente pues porque no paramos de pensar en ella o nos acostamos y le damos vueltecitas y vueltecitas y vueltecitas. Eso también pues debe afectar el tema de que no hemos tomado una decisión frente a ello y qué es lo que vamos a hacer. Entonces también es permitirnos de darnos un tiempito para aclarar qué significa realmente esa tarea y tomar una decisión al respecto. Puede que decidamos demorarle de una manera racional, en cuyo caso pues que no estás procrastinando, no te vas a sentir mal por ello, simplemente estás dedicando un tiempo también para tomar una decisión frente a ello. Está el tema de hacer un seguimiento de nuestro tiempo y cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo. A veces a muchas personas nos ayuda mucho estar escribiendo. Entonces, anotar en algún sitio las tareas que realizas cada día, que tienes pendientes, ¿cierto? Porque a veces procrastinar también es, no, yo me acuerdo, yo sé que yo me acuerdo. Y después cuando necesitamos saber eso, decimos, no lo anoté. Yo no sé qué era, pero no lo anoté. Entonces, escribir también es un ejercicio que nos ayuda también a recordar pues qué es lo que tenemos por ahí pendiente y que debemos de hacer y que no debemos pues como dar más plazo a ello. Está el tema también, familias, es el tema de no tener miedo a abandonar. Puede que no sea el momento pues de hacer algo, a veces creemos que tenemos que hacer algo simplemente porque lo hemos empezado. Si el tiempo hace que este proyecto ya no tenga tanto sentido, no sea lo suficientemente importante, pues simplemente dejémoslo y hacemos otras cosas. Esperar a veces no significa procrastinar. Esperar es también como darle su tiempo y también es necesario antes de tomar una decisión acelerada. Está el tema de dividir el trabajo en tareas pequeñas y un poco más concretas
un proyecto grande y complejo puede resultar a veces abrumador. Al dividirlo pues como en pequeñas tareas, en pequeños fragmentos, pues consigue que lo veamos de alguna otra forma más claro, como ese camino, y que la resistencia a enfrentarnos a ello se pueda disminuir. También hay que hacerlo divertido. Hay veces hay tareas pues que uno dice, ay, no, no, no. A veces que nos da perecita, decimos, ay, eso como que me da, la verdad, no es difícil, es que me da pereza. Entonces hay que hacerlo de una forma más divertida, buscar las maneras y como de hacerlo más lúdico, mediante juegos, mediante estrategias, mediante recompensas en cada avance. Entonces una vez, no sé si les ha pasado que uno es, bueno, termino esto y ya voy a salir, o termino esto y ya me hago un cafecito bien rico, ¿cierto? Entonces también como buscar la forma de que no se nos sea tan aburridora. Por ejemplo, si debemos de estudiar la parte académica o algo, buscar también como esos cortometrajes que ayudan a entender o a tener mucha claridad sobre los conceptos. Algo más lúdico y de pronto algo más visual, y no solamente pues como un texto, por ejemplo, largo, sino buscar la forma de hacerlo, perdón, más lúdico. Debemos también trabajar en nuestros hábitos. Si nos conocemos a nosotros mismos y averiguamos por qué aplazamos constantemente cierto tipo de tareas, pues podemos cambiar hábitos y los podemos encaminar hacia una menor procrastinación y a una mayor productividad, ¿cierto? Lo que decíamos ahorita, hay que empezarnos a habituar con esas cositas que no queremos hacer, con esas cositas que hemos aplazado tanto en nuestra vida, no solamente el quehacer o los oficios que tengamos, sino a nivel personal. O sea, muchas veces nuestro trabajo personal lo vamos también aplazando y procrastinando por priorizar a veces el tema de ejecutar o el tema de la acción. También hay que pensarnos nosotros un poquito y qué es prioridad en este momento para nuestra salud mental también. Bueno, familias, yo considero pues que traté de redundar un poco, o redundar no, a coger como lo más importante sobre este tema, sobre esta procrastinación. Podríamos decir que este concepto significa en general posponer actividades en su desarrollo y culminación por preferir otras tareas de interés, y pues que el tiempo es utilizado para socializar, priorizar la recreación o simplemente pues no realizar esa tarea. Podríamos decir también que procrastinar no es un defecto, sino pues como una manera de manejar estados de ánimo como la ansiedad, la frustración, la inseguridad también ante situaciones que son complejas. Y pues finalmente lo importante es aprender a gestionar nuestras emociones, pues para que esto se convierta también como en un estado recurrente. Cuando hablo de gestionar nuestras emociones, pues que también lo hemos aprendido mucho en Servir, esta parte tan importante, y es también empezar a identificar cómo gestiono yo mis emociones a partir de algunos estilos de afrontamiento. O sea, por ejemplo, si yo gestiono mi tristeza, mi alegría, mi miedo, mi enojo desde un estilo de afrontamiento pasivo, ¿cierto? De dejar que las cosas se resuelvan por sí solas, como un tipo por allá de procrastinador que hablamos de ahorita, o si prefiero gestionar estas emociones desde un punto más confrontativo, de confrontar la situación, pero que en muchas ocasiones esa situación nos genera respuestas agresivas o discusiones con las personas que estamos resolviendo esto. También si gestiono mis emociones a partir desde el rol evitativo, prefiero ir para no resolverlas, ¿cierto? O sea, puede ser el procrastinador relajado. También si yo gestiono mis emociones a partir que este sería como el ideal desde planeador, es decir, pues que pienso antes de actuar, ¿cierto? Pienso o planeo bien mis ideas para realizar esa acción, para tomar una decisión. Listo. Yo pensaría que podríamos concluir con ello. Lástima que no me dieron las diapositivas, que les quería mostrar una imagen, pero lo pueden buscar en Google, que se llama Mapa del Procrastinador, y ustedes lo ven y yo creo que redunda todo lo que hemos hablado, para que pues tengamos una mayor claridad. Me disculpen el tema de las diapositivas, espero que pues hayamos conversado y que lo haya hecho de pronto de una manera clara y que les pueda servir mucho y nos pueda servir también pues en todos los procesos que llevamos en nuestra vida. Muchas gracias. Ya nos damos paso a las preguntas.
Doña Claudia tenía una pregunta ahora. Sí, muchas gracias. Lo que pasa es que, bueno, creo que de alguna manera ya me respondió, pero la procrastinación Pati, es amor, una pregunta. la procrastinación está basada en un problema de salud mental, porque por lo menos he leído algo sobre eso y dice que tiene mucho que ver con una parte del cerebro que han hecho estudios y que esa parte está más crecida, algo que llaman la amígdala, y que está más crecida en las personas que tienden a aplazar todo. Entonces, como esa parte, o sea, tiene algo que ver como con algún problema de salud mental realmente, o es un hábito, o es simplemente por la pereza como tal, o si hay algo físico. No, no es un problema de salud mental, no es tampoco una enfermedad, es un fenómeno, ¿cierto? Conductual a final de cuentas que se presentan y que puede ser parte como de la vida mental normal y a la vez puede formar como un síntoma. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de las obsesiones. Es hasta cierto punto normal que cuando nosotros nos montamos en un bus, cogemos el tubo y entonces cogemos el tubo, nos bajamos y tenemos la sensación de estar sucios. Eso es una obsesión, es totalmente normal, pero puede ser un síntoma si esto se repite, disfunciona como en el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, al igual, por ejemplo, la procrastinación es un fenómeno que no está necesariamente asociado con la cuestión de algún padecimiento en enfermedad mental, pero hay enfermedades mentales en donde se presenta de una manera más común, como lo es, por ejemplo, en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, en el trastorno negativista desafiante, o también en enfermedades como la esquizofrenia, por ejemplo, o la depresión. Entonces, eso es un punto importante. No hay un punto de que cerebralmente el cerebro va a estar alterado en la persona que tiende a aplazar más, sino más bien cuando se presenta en todo caso alguna enfermedad mental. Ok, gracias. Y entonces, ¿cómo distinguir o cómo diferenciar cuando es realmente solo pereza? La persona no hace las cosas por pereza. O lo que le decía yo a mi hija, es falta de fuerza de voluntad, de dejar la comodidad de algo placentero, rico, chévere, a hacer algo que de pronto implica levantarse o actuar, ¿no? ¿Cómo diferenciar que sea pereza o es procrastinación o es falta de fuerza de voluntad o todo va ligado? Yo le preguntaría, ¿para qué quiere diferenciarlo? Porque si es pereza, pues uno se pone como más enérgico, bueno, vamos, levántate, deja la pereza a un lado, ¿sí? Pero si ya es algo crónico de procrastinación, entonces buscar lo que decía ahorita la doctora, buscar como herramientas, estrategias y pues que la persona que está en eso lo identifique, no tanto yo como mamá, sino que la persona lo identifique. Es que yo creo que ahí, tanto si es pereza o es un síntoma, ¿cierto? Cuando nosotros nos centramos dentro de la invalidación, ¿cierto? Ahí es en donde vamos cayendo a final de cuentas como en el error, porque a final de cuentas terminamos haciendo culpable a la persona como de una característica principal. Entonces, vean lo que me decía Melissa en torno a encontrar como distintas estrategias para poder activar a final de cuentas la situación de la conducta del individuo. Van muy en la parte como del acompañamiento, si se dan cuenta. O sea, y esto no tiene que ver necesariamente con que, es que tú tienes TDA y entonces por eso procrastinas y entonces por eso
te entiendo, pero si es solamente pereza, entonces te tengo que mover y te tengo que dar como cierto punto de castigo, porque antes hacemos como todo lo contrario. No, sino más bien es en el hecho precisamente de no caer justamente en invalidaciones, no caer justamente tampoco en que si estamos viendo un fenómeno que es el hecho de que están retrasándose ante situaciones como de realizar como actividades, lo peor que podemos hacer es el hecho como de invalidarlos pensando que solamente es pereza, como si solamente fuera como una falta de voluntad. De hecho, la voluntad no deja de ser otro proceso mental, no deja de ser otro proceso también que el individuo tiene que empezar como a ejercer y que no es algo como tan sencillo. Pero si nosotros invalidamos antes, por el contrario, ¿cierto? Vamos a propiciar que menos se llegue a producir como ese punto como de voluntad. Melissa, ahí no sé si tenga algún otro comentario sobre esto. No, muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí, yo pienso que también, yo creo que es lo que hablaba ahorita sobre el tema de gestionar las emociones, ¿cierto? Que también el tema de poder identificar, bueno, si es voluntad, si es pereza, pues realmente es procrastinación, es también la manera en realmente si estamos identificando y estamos conscientes también de cómo nos estamos sintiendo y qué emoción nos acompaña, por ejemplo, en ese momento, ¿cierto? Si en ese momento nos acompaña, por ejemplo, la emoción de la tristeza, bueno, sé que estoy triste, sé que no estoy en este momento adecuado para realizar una actividad. Entonces, si yo ya identifiqué esa emoción, pues de pronto me puede ayudar también a tomar una decisión frente a ello y decir, bueno, sé que estoy triste y que porque estoy triste no lo voy a realizar. O mira, o sabes que no estoy triste, creo que es más bien que esa tarea o esa actividad me genera mucho malestar y esa actividad de pronto me asocia a otras cosas que me han pasado y pues que realmente no lo quiero confrontar. Entonces yo pensaría que es un tema también de identificar nuestra emoción, pensaría yo. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, doña Liliana tiene por ahí la mano levantada. Adelante. Sí, buenas noches para los doctores y las personas. No, yo lo que quería era, de pronto llamó la atención, porque mire lo que la señora pues decía y lo que usted dijo. Usted mencionó tener uno, depresión. Ahora la doctora también hablaba de la ansiedad, la esquizofrenia o ciertos trastornos. Yo digo una cosa, si nuestros hijos están allá, ellos de alguna manera quieren tratamiento para algo. Entonces uno nunca debe pensar que ellos son perezosos, sino que es lo que usted decía, ellos requieren de acompañamiento. A mí, por ejemplo, me sucede mucho eso de la procrastinación, porque yo sufro de depresión y a mí casi todos los días para irme a trabajar me coge el día, porque me enredo aquí haciendo las cosas, me enredo, yo trato de no enredarme, yo hasta le he dicho a la psiquiatra que yo me enredo. Entonces no es tanto como pereza, sino que yo no sé, realmente no les sé decir que lo dentro y ahí uno por eso tiene que entender los hijos. No, como usted dijo, no entrar como a curarlos a usted, sino más sobrellevando, tampoco es pues es dejarlos ahí, sino pero acompañarlos, ayudarlos. En mi punto de eso, no sé. Eso es. Muchas gracias, doña Liliana. Y sí, o sea, hay que tener en cuenta de que observamos este fenómeno de procrastinación, por ejemplo, de una manera muy grave en los pacientes con esquizofrenia. Tan es así que es un síntoma de los síntomas de la esquizofrenia, que es parte de lo que nosotros llegamos a llamar como los síntomas negativos, la apatía realmente, ¿no? Y aplica la misma situación. O sea, el hecho como de motivar, mover, activar a la persona a que empiece como a realizar las actividades de la misma manera que lo hace una persona sin ninguna enfermedad mental, también en ese sentido. Y lo hacemos mucho como a través como de la validación
y lo hacemos mucho también a través como del tema del entendimiento como del contexto como del paciente, ¿cierto? Y eso es el tema para también por ahí encontrar muchas de las razones, pues bueno, ¿qué está pasando que me estoy yo demorando tanto en realizar como todas estas acciones? Y a partir de ahí ir tomando acciones, ir tomando decisiones para ir corrigiendo como esta parte. Pero todo viene como también del autoanálisis y aplica mucho la misma que hacemos con todos nuestros pacientes. La creación como de ciertas rutinas, la creación también como de temas como de activación, y no solamente de activación en obligaciones, sino también en activación como de ciertos gustos, de ciertos puntos de conexión a la vida. O sea, eso es lo que aplica para todo este factor como de evitar este fenómeno de procrastinación. Sí, doctor, yo pienso también, qué pena, yo comento algo sobre el rol del facilitador que nosotros tenemos allá en Servir, todo el tiempo acompañando pues lo que decía el doctor, que normalmente en este establecimiento de rutinas y con nuestros pacientes siempre estamos como recordándoles, porque la procrastinación a veces uno la siente como muy presente, entonces siempre como que en ese autoanálisis y esa intervención también que realizamos desde nuestro rol, siempre somos como acompañando al paciente y a sus hijos también, como bueno, a ver, cómo te sientes hoy, ¿cierto? Partamos desde ahí y ya acompañamos, bueno, ¿crees que lo puedes hacer? ¿Crees que no lo puedes hacer? Pero siempre desde ese acompañamiento y no también como desde a veces desde esa exigencia. Más que exigencia es qué está pasando esa persona, por qué está pasando, para ver cómo lo podemos llevar a cabo y que sea de una manera pues como más plena. Muy bien. Erika, adelante. Vamos a tener esta y una última pregunta. Muchas gracias, muy buenas noches para todos. A mí como madre de uno de los niños que se encuentra en la institución me queda muy claro. Mi pregunta es más, ¿cómo puedo yo ayudar a mi hija que está pasando por todos estos procesos y que por más que yo intento motivarla y animarla, realmente se hace muy complejo, es muy difícil que yo encuentre como el método para que ella realmente saque ánimos y diga yo sí quiero, yo sí soy capaz, sino que siempre lo que ustedes de pronto han dicho va muy de la mano del estado de ánimo de ella. Cuando ella amanece con una actitud positiva y de buen humor, las cosas fluyen, le salen. Pero realmente y tristemente, esos días son más pocos que los que ella se mantiene más bien como un poquito decaída, aburrida, sin muchos ánimos como de hacer nada. Entonces, por más que yo intento motivarla, la verdad no fluye como mucho las cosas. Y eso muchas veces tiende a que ya hayan algún tipo de choques, que yo me enoje, que la regañe. Entonces, la verdad es como complicadito. Me gustaría de pronto si ustedes tienen algún tip, porque por lo que les digo, como a veces es tan frecuente que amanezca bajita de ánimos, entonces es muy difícil y uno no puede estar a toda hora posponiendo como las cosas a realizar y más cuando se trata del estudio. Es muy complicado. Gracias. Igual esa pregunta también es con difícil contestarla, porque creo que es importante que nosotros tuviéramos que conocer el contexto en el cual se está desenvolviendo su hija, como lo conocemos, por ejemplo, en el que se está desenvolviendo su hijo, y por eso es que ahí hemos podido como a lo mejor aportar como dentro como de todo este proceso que estamos teniendo. Yo sí le podría dar el consejo de que si usted se está viendo muy complicada y que está observando temas ahí, del estado anímico persistentemente bajo y que eso está llevando al hecho de que ella deje de realizar como ciertas actividades, pues revisemos si no se trata de una depresión, ¿cierto? Y cuando se trata de una depresión, dejarse, por ejemplo, acompañar por parte como los profesionales, pero ya sabiendo bien del contexto por el cual está viviendo su hija, para poder saber cómo salir adelante, como desde todo este punto de postergación de actividades que ella va realizando.
Ah, sí, sí, qué pena. Se me olvidó decirle eso. Ella hace poco fue diagnosticada con depresión. Eso es, ahí tenemos. Entonces, yo creo que ahí la respuesta está un poco en el tema de que, bueno, conocer el contexto en el que la persona está. Y también parte de lo que nosotros hacemos en terapia es la activación conductual, ¿cierto? Hacer un análisis de ver cómo la persona, cuanto más inactiva está, más se produce este estado de ánimo como depresivo. Pero no lo podemos, yo se lo estoy dando muy general. ¿Cierto? Esto es un análisis más a profundidad que tenemos que hacer y directamente en contexto con el paciente. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Muy bien. Tenemos espacio para una última pregunta. No sé si alguien más quiera contestar. Digo, preguntar. Entonces, Melissa, usted, por ejemplo, ¿qué recomendaría para un tema de postergación que es muy común, que es el hecho de, por ejemplo, como cuando los adolescentes utilizan mucho tiempo el celular o se quedan mucho tiempo como en el videojuego y por eso postergan mucho las actividades? Bueno, yo pensaría que, pues el tema, por ejemplo, con el tema de las tecnologías, yo creo que a todos nos pasa, desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, entre todas las edades por las etapas de vida que pasamos. Entonces yo pensaría pues que hay etapas que a veces son como más fuertes o más persistentes en este tema de tecnología que otras. Es decir, podríamos hablar de los adolescentes. Entonces en este tema de manejo de las redes y la tecnología de los adolescentes, podríamos también tener como un poco de control y también más que como padres o como familias exigirles, no se puede, me lo prestas, no solamente vas a tener 2 horas para estar en el celular, más que ello, también es como darles a conocer las consecuencias o por qué estamos apoyando, por qué te estamos diciendo esto, para qué, para que te estamos diciendo esas consecuencias del celular o de la tecnología, pues para que tengas un mejor sueño, para que tengas un mejor bienestar emocional y pues que sin ver las redes por media horita, por una horita, pues no va a pasar nada, nos podemos ir actualizando. Entonces yo creería que también es buscar otras actividades y alternativas para estos chicos que, como hemos visto también en la clínica, muchas dinámicas, muchos talleres, muchas cosas que ellos puedan disfrutar desde otro punto de vista y que también les permita socializar. A veces para nosotros los padres o los adultos es muy cómodo que ellos estén más en las redes sociales, pues porque nos evitan también movernos a nosotros y por qué no también movernos nosotros con ellos, participando con ellos, haciendo hasta las sopas de letras con ellos. O sea, como actividades es más de acompañamiento que de exigirles que abandonen esas redes o esa tecnología, sino también acompañar esos procesos y de hacerlo de una forma que sea más útil y más beneficiosa para todos. No sé si respondí bien. Sí, Melissa, muchísimas gracias. Esa es como la idea fundamental porque yo creo que esa es como una de las preguntas más comunes que surgen en estos espacios al respecto de las redes sociales o los celulares. Y igual me sorprendió que no saliera ahorita, por eso yo la planteé. Pero bueno, pues bueno, pues muchas gracias a todos por estar presentes en esta sesión. Muchas gracias, Melissa, por pues, dar este tema, pues a pesar de lo que pasó la semana pasada y demás, ¿cierto? De volverlo a preparar, de prestarse para estar en otra fecha más, que sé que no es fácil programarse en 2 fechas continuas. A todos también, como siempre, el agradecimiento por haberse estado aquí a estas horas y siempre como dispuestos, siempre como a aprender como estos temas. Les tenemos la noticia que la próxima semana no vamos a tener sesión académica porque tenemos el evento de la Alborada, ¿cierto? Después tampoco vamos a tener sesión académica porque es el Día de las Velitas, ¿cierto? Y entonces vamos a reanudar las sesiones académicas para el 14 de diciembre y va a ser el último tema que vamos a tener en este año, que vamos a hablar al respecto de algo muy similar con esto que estamos hablando de la procrastinación,
que es cómo mantener las rutinas en casa, ¿cierto? Que esto surge por parte como de ustedes en el tema de los temas que tienen ustedes de interés por continuar adelante. ¿Listo? Entonces, ahorita sí nos veremos hasta dentro de 20 días por estos eventos que se nos están presentando. De todos modos, ya saben que siguen presentes los talleres de familia, que estos no se van a perder, no se pierden, se siguen presentando los fines de semana, igual que siempre, ¿listo? Y de todos modos, siempre nosotros permanecemos muy atentos a las comunicaciones, a todos los que ustedes nos envíen como temas de interés que tengan para todos ustedes. Como siempre, la invitación a todos para que se acerquen directamente con los equipos psicosociales, tanto en Calasanz como en la clínica, para que puedan ustedes saber bien al respecto de procesos específicos que se estén llevando con sus pacientes y formas de aportar como en el tema de familia, y siempre muy bueno que ustedes estén dispuestos a aprender a través como de estas sesiones. ¿Listo? Pues a todos, pues muchas gracias. Gracias, Sandra, como siempre. Gracias, Melissa, una vez más. ¿Listo? Gracias. Bueno, gracias a todos. Una muy buena noche. Buenas noches a todos. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche, muchas gracias. Gracias por todo, que estén muy bien, una Muchas feliz noche, Dios los gracias a bendiga. Feliz noche. Gracias a todos. Muchas gracias. Feliz noche. Chao. Chao. Ya, ahí sí la dieron, ya escuché.